tengo algunas preguntas y algunas reflexiones para el señor canciller. Primero, creo que ha quedado demostrado en esta comisión que la señora María de los Ángeles Duarte tenía asilo diplomático. O sea, eso ha quedado clarísimo. Eso es importante decirlo. Porque ante las argumentaciones o la exposición del canciller Holguín, había dudas si realmente tenía asilo o no tenía asilo. No, la señora María de los Ángeles Duarte tiene asilo diplomático. No estaba en la embajada por razones humanitarias. En primer lugar, eso es importante manifestarlo. Segundo, también es importante manifestar que la Convención de Caracas y la institución del asilo forman parte del bloque de constitucionalidad del Ecuador. Entonces, ¿qué dice la Convención? Ya también lo ha leído mi compañero Ricardo Urcuango. En el artículo 3 que leía el asambleísta Holguín, hay una parte que no leyó. Es grave. No soy asambleísta, grave. Mil disculpas. Canciller. El artículo 3. Me encantaría. Pero póngase para la siguiente elección, señor canciller. Pero es importante leer todo. No solamente lo que le conviene. El artículo 3, hay la parte que no leyó. Dice, no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas de forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes. Pero la parte que no leyó es, salvo que los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Sí lo leí, señora. Esa parte, no, ¿verdad? Usted no le dio el énfasis que correspondía. La leí, creo que todos la escucharon porque aquí. eso ya cabría. No, perdón, asambleísta, perdón que interrumpa. No, porque intervenir. hablemos entonces con la veracidad que mi intervención de manera responsable merece. Parte, señor canciller. En todo caso, yo no oculto absolutamente ninguna de las informaciones que puedan ser relevantes. A mí no me han convocado a defender o no el asilo. Si usted desea, señor presidente, una siguiente convocatoria, ojo, me han llamado en las comisiones que son competentes sobre el caso, pero yo no he venido ni a dar mi opinión sobre el caso Sobornos ni sobre la señora Duarte. Yo he venido a hablar sobre la situación sucedida este fin de semana y de mi lado ratifico la posición soberana del Estado en las respuestas en la negativa del salvoconducto de la señora Duarte. Permitamos que concluya. Muchas gracias, presidente. En realidad recién estaba empezando, porque tengo 4 preguntas para el canciller. Y es importante que la ciudadanía, los que están aquí cubriendo, sepan lo que dice la Convención de Caracas. En el artículo 12, otorgado el asilo, el Estado asilante puede pedir la salida del asilado para territorio extranjero y el Estado territorial está obligado a dar inmediatamente el salvoconducto. Inmediatamente. Y eso no lo ha cumplido el Estado ecuatoriano. Esta convención, de la cual es signataria Ecuador, la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas, de 1954, es parte de todas las leyes ecuatorianas, es parte de la convencionalidad ecuatoriana y el Estado ecuatoriano no lo ha cumplido. En el momento en que no le dan el salvoconducto a la señora María de los Ángeles Duarte, la convierten en una rehén política y la convierten en perseguida política. Le guste o no le guste eso al canciller Holguín. En todo caso, le tengo 4 preguntas. ¿Conoce que la negativa de no otorgarle el salvoconducto a María de los Ángeles Duarte es una violación al convenio de Viena y a la Convención de Caracas? Sí. Le pido que me haga esa pregunta por escrito para contestarle, señor presidente. Ok, siguiente pregunta. ¿Conoce si hay una difusión roja contra ella? Le pido que me envíe por escrito para contestarle. Para el público presente, para los señores asambleístas, no hay una difusión roja, porque igual que todos los pedidos que se ha hecho a Interpol sobre el caso Sobornos, Interpol los ha negado. Sigo la siguiente. ¿Puedo hacer una contrapregunta? Sí. ¿Está segura del tema? Sí, estoy segura. Hasta el momento estoy segura. Si usted tiene más información, nos comunique, por favor. Tercera pregunta. ¿En qué norma o convención se determina que las embajadas son cárceles y que los embajadores son carceleros, señor canciller? ¿Sí gusta responder? Que me mande por escrito la señora asambleísta, por favor. Ok. Está en su derecho. Siguiente pregunta. Espero la respuesta por escrito, señor canciller. Por último, ¿pudo haber hecho una nota de protesta formal antes de pasar a esta declaratoria de persona no grata en contra del embajador Gabriel Fock, que es el inicio de una ruptura de relaciones diplomáticas sin importarle los estudiantes nuestros que están en Argentina, sin importarle el comercio bilateral con Argentina, sin importarle nuestros empresarios, señor canciller? Respeto su opinión, ya contesté al respecto. Parece que puedo. Bien, Permítame, vamos. señor, Sí, solo para terminar. Está bien, insistamos. Colega Spin. Solo para terminar, una pena que el canciller no haya querido responderme nada. No sé si esto lo considera ofensivo, señor canciller. No, pediría que no lo considere ofensivo, sino que las preguntas que me ha hecho son preguntas que requieren un análisis más profundo, puesto que han sido reflexiones personales suyas que me permitirán contestar en derecho. A ver, un punto de información, asambleísta Segovia. Sí, solo solicito un punto de información en función de las preguntas que ha hecho la asambleísta Sofía Espín. Así como menciona la Convención de Caracas,
justamente el artículo 11. El artículo 3 de la Convención de Caracas dice que no es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo se encuentren inculpadas o procesadas en forma ante tribunales ordinarios competentes y por delitos comunes o estén condenadas por tales delitos y por dichos tribunales sin haber cumplido con las penas respectivas ni a los desertores de las fuerzas de tierra, mar y aire, salvo los hechos que motivan la solicitud de asilo, cualquiera que sea el caso, revistan claramente carácter político. Entonces, leamos la Convención de Caracas de manera completa y amplia para poder tener toda la argumentación jurídica del caso. Nada más, gracias. Realmente sí llama la atención y debe llamar la atención al país que un bloque legislativo de la Asamblea Nacional pretenda justificar la salida, fuga, escape, huida, como se denomine, de una persona que tiene deudas con la justicia, en lugar de estar interpelando las actuaciones correctas basadas en derecho internacional que ha tenido el Ecuador. Y ahora nos dicen que se preocupan por los estudiantes que están haciendo sus estudios en Argentina. ¿Por qué su colega idearia no se preocupó por estos estudiantes antes de tomar una acción como esta y poner en grave riesgo las relaciones diplomáticas entre los países? Señor Canciller, la pregunta es muy puntual. De conocerse en el futuro el paradero o la ubicación exacta de la señora Duarte, ¿el Ecuador pediría y pedirá la extradición cuando se sepa de forma puntual dónde se encuentre? Se conoce que está en Caracas en este momento. Gracias, señor Canciller. Es la justicia la que tiene que pedir la extradición. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, para recordar el pedido de extradición del expresidente Correa. Fue solicitado por la justicia. De hecho, hubo algunas discusiones sobre la demora en la solicitud, pero una vez que la justicia pide a la Cancillería enviar, se envía hacia la... Ahora no hay que traducir. Creo que es importante responder a la asambleísta Sacancela y luego una reflexión. ¿Por qué un bloque legislativo viene a defender a una exministra? Porque es inocente. La pregunta es ¿por qué no le dieron el salvoconducto? Esa es la pregunta. Hemos leído inclusive artículos completos de la Convención de Caracas y el gobierno nacional no ha querido dar un salvoconducto que protegía los derechos humanos de una ciudadana y de su hijo. Por eso estamos aquí. Siempre estaremos del lado de los inocentes. Y segundo, quiero también rechazar unas expresiones de un asambleísta en esta mesa, con todo respeto, porque eso de ponerse, no sé si fue el asambleísta o fue el señor canciller, que comenzaron a contar el número de personas que visitan la embajada argentina. Quiere decir que nuestra embajada no puede ser un evento en donde recibe a los migrantes ecuatorianos. Las embajadas tienen todo el derecho de decir, hoy día pueden venir y podemos celebrar el Día de la Independencia, los eventos que quieran. ¿Cómo es posible que aquí se haya hecho estas expresiones de que en la embajada argentina habían 700 personas celebrando el final del fútbol? Entonces a mí se me parece ofensivo de querer contar quién entra y quién no sale de una embajada que prácticamente es territorio argentino. Eso también lo dice la legislación internacional. Me parece a mí ofensivo y me solidarizo en este momento. Yo estoy de acuerdo con la asambleísta Sacancela de finalmente el motivo por el que estamos aquí, ¿no? Persiguiendo a una exministra, ¿no?, que hizo tantas obras por el Ecuador, cuando deberíamos, por ejemplo, estar al contrario, trabajando de qué planes tiene el canciller para que los migrantes ecuatorianos salgan de manera lícita y no mueran en el camino hacia Estados Unidos. Ese sería un punto de interés. Pero solamente nos han convocado y nosotros vamos a defender a nuestra compañera María de los Ángeles Duarte, perseguida política por este gobierno. Muchas gracias. ¿Tiene algún comentario, Canciller? Yo quisiera que comente esto para luego vamos a votar y pasamos a la sesión de reserva. Que quede claro para la prensa y el país y para la comisión. Usted al comienzo dijo que de acuerdo a la relación de hechos, la actitud del embajador argentino en Quito no sería solamente negligencia, sino complicidad. ¿Es así? Él ha sido declarado persona non grata por elementos sobre este caso. ¿Complicidad qué significa? No puedo manifestarme al respecto como canciller de la República, señor. Porque usted lo dijo. No, manifesté precisamente que las inconsistencias en sus explicaciones y sobre todo las incongruencias entre elementos entregados no solamente por él, sino por otras autoridades argentinas, nos llevaron a la conclusión de que él no tiene la confianza de nuestro país. Muchas gracias.